¿Y si aquello que llamas error es en realidad un despertar? Esta es la historia de un joven que en medio de la culpa y el dolor descubrió que no estaba roto, solo había olvidado quién era. Un viaje hacia la luz, la conciencia y el poder de recordar. Antes de que existiera el nombre de los días, antes de que las horas fueran una jaula, antes de que alguien hubiera dicho la palabra miedo, el mundo era distinto. No distinto como un lugar lejano en un mapa, sino distinto como un sueño que no necesita explicación. Había montañas tan antiguas que parecían recordar el origen de las cosas. Había bosques que no solo crecían, sino que escuchaban. Había ríos que cantaban sin voz y un cielo tan profundo que cualquiera que lo mirara demasiado tiempo terminaba sintiendo una nostalgia extraña, como si parte de sí recordara haber vivido allá arriba antes de tener cuerpo. En ese mundo la gente conocía la madera, el fuego, el pan, el trabajo, conocía la risa, el cansancio, el hambre, pero también conocía algo que no se decía en voz alta, que bajo la piel había una chispa, una presencia, una luz. No todos la sentían, no todos la cuidaban, y con los años muchos la fueron cubriendo. Porque cuando el mundo se vuelve pesado, uno aprende a sobrevivir, y cuando uno aprende a sobrevivir se olvida de lo sagrado. En una aldea pequeña al borde de un valle donde el viento se enredaba con los pinos, vivía un muchacho. No era un niño, pero tampoco era un hombre. Estaba en esa edad donde el corazón es una tormenta silenciosa y la mente quiere respuestas que nadie sabe dar. No tenía fama, no tenía título, no tenía destino anunciado. Tenía, eso sí, una sensación que lo acompañaba desde siempre, una especie de no pertenezco, como si caminara entre los demás como un secreto que no sabía explicar. A veces, en medio del mercado, mientras la gente hablaba y regateaba, él sentía cosas que no venían de él, tristezas ajenas, apuros ajenos, rabias ajenas. Era como si los sentimientos de los otros fueran humo y él respirara eso sin querer. Más de una vez intentó contarlo, pero le respondían lo de siempre, que estaba imaginando, que era demasiado sensible, que no se tomara todo tan a pecho. Y él aprendió a callar, aprendió a ponerse una cara normal. Aprendió a reír, pues porque le tocaba. Aprendió a fingir que el mundo era simple, pero en las noches, cuando se quedaba solo, le pasaba algo. Oía el bosque. No oía con los oídos, no. Era otra clase de escucha, como si los árboles tuvieran un idioma sin palabras y él entendiera solo pedacitos. A veces el viento le parecía una advertencia, a veces el canto de un ave le sonaba a mensaje, y cuando llovía sentía que la tierra se alegraba, como si la lluvia no fuera solo agua, sino memoria. Él no sabía qué hacer con eso, solo lo guardaba adentro, como se guarda una piedra brillante que nadie más ve. Hasta que llegó un día en que todo se le volteó. Fue una tarde pesada, de esas donde el cielo se pone gris sin lluvia y la aldea se siente como un cuarto cerrado. Había ocurrido un problema, una cadena de cosas simples que se convirtieron en tragedia. El muchacho había recibido un encargo: llevar unas medicinas y provisiones a un viejo que vivía cruzando el valle, cerca de los caminos de piedra. Era un trayecto conocido, no era peligroso, pero ese día algo en el aire estaba raro. Al inicio del camino sintió una incomodidad en el pecho, como si la realidad se apretara. Vio un grupo de aves salir volando de golpe, sintió el viento cambiar y aún así siguió, porque en la aldea le enseñaron que la intuición es capricho y que lo correcto es cumplir.
En una curva del sendero, cerca de un paso estrecho, el suelo cedió. No fue un gran derrumbe, pero lo suficiente para que el saco rodara ladera abajo. Las provisiones se golpearon, se abrieron. Parte se perdió entre piedras y barro. Parte quedó inutilizable. El muchacho bajó desesperado a recoger lo que pudo, pero ya era tarde. Volvió con las manos vacías de lo importante, y cuando llegó a la aldea, la noticia se regó como fuego. El viejo había empeorado, dependía de esas medicinas, dependía de ese encargo. Nadie le pegó, no lo insultaron con violencia abierta. Peor, lo miraron con decepción, y a veces la decepción duele más que el grito, porque el grito te golpea por fuera, pero la decepción te rompe por dentro. Esa noche el muchacho no soportó estar en la aldea. Sentía que el aire le quemaba, sentía que cada mirada lo hundía, sentía que había fallado como si hubiera traicionado algo sagrado. Se fue. No con intención de huir para siempre, se fue porque necesitaba silencio, porque necesitaba un lugar donde el juicio no llegara. Caminó hacia el bosque sin antorcha, guiándose por la luz pálida de las estrellas. El sendero se volvía cada vez más estrecho. La aldea quedó atrás como un recuerdo vergonzoso. El valle se abrió, oscuro, enorme, y el muchacho siguió. Cuando por fin se detuvo estaba en un claro, un lugar donde los árboles formaban un círculo como si custodiaran algo. En el centro había una piedra grande, lisa, antigua. Se sentó allí, respirando rápido, con el corazón golpeándole el pecho. Y entonces, sin darse cuenta, habló. No a alguien, no a un Dios con nombre. Habló al vacío, como hablan los que ya no pueden sostener lo que sienten. Dijo que estaba cansado, dijo que no entendía por qué era así. Dijo que no quería seguir siendo el que falla. Dijo que desearía no sentir tanto. Dijo sin saber que estaba diciendo una oración. Y cuando terminó, el silencio cayó como un manto. Fue en ese instante cuando lo sintió. Una presencia, no detrás de él, no encima de él, no al lado, en el aire, como cuando se apaga un ruido y de pronto te das cuenta de que el mundo estaba gritándote y ya no. El muchacho levantó la mirada y vio a alguien sentado cerca, en el borde del claro, como si hubiera estado ahí desde siempre. No era un anciano, pero tampoco era joven. Tenía una forma humana, sí, pero su rostro no se dejaba atrapar del todo. Si lo mirabas de frente, era simple, ojos calmados, expresión tranquila, ropa gastada como de caminante. Pero si lo mirabas con la esquina del ojo, si lo mirabas de reojo, parecía hecho de algo más, como si su presencia tuviera luz propia, muy suave apenas. El muchacho se asustó y se puso de pie. El desconocido no se movió, no levantó las manos, no dijo no temas, nada de eso. Solo lo miró como se mira a alguien que ha estado sufriendo mucho tiempo, y dijo con una voz baja, sin dramatismo: «Parece que hoy te pesó el mundo». Esa frase le atravesó el pecho al muchacho, porque no era una pregunta, era un reconocimiento. Y cuando alguien reconoce tu dolor sin juzgarlo, algo en ti se derrumba de forma bonita. El muchacho apretó la mandíbula, trató de resistir, pero la emoción le ganó. Se sentó otra vez, derrotado, con los ojos humedecidos. «Fallé», murmuró. «Hice daño por torpe, no sirvo». El desconocido inclinó la cabeza como si escuchara algo más allá de las palabras. «¿Seguro que fallaste por torpe?» El muchacho lo miró confundido. ¿Qué otra cosa sería? El desconocido miró hacia el bosque y luego al cielo, como si escuchara el viento. «Hay días», dijo, «en que la vida te pone un peso encima para que dejes de caminar dormido». El muchacho frunció el ceño. «No entiendo». «Lo sé», respondió el desconocido.
y por primera vez sonrió apenas. Esa es parte del camino. El muchacho tragó saliva. ¿Quién eres? El desconocido no contestó con nombre, solo dijo: soy alguien que camina. Se hizo silencio, y en ese silencio el muchacho sintió algo raro. Calma. La presencia del desconocido calmaba, como si su respiración fuera un refugio. De pronto, desde la oscuridad del bosque se oyó un crujido. No un crujido normal, algo grande moviéndose. El muchacho se levantó otra vez. ¡Hay algo! El desconocido no se alteró. Miró hacia la dirección del sonido. Esperó. De entre los árboles salió un animal. Un lobo. Pero no venía como amenaza. Venía herido. Cojeaba. Tenía sangre seca en una pata. Sus ojos brillaban en la oscuridad, pero no con rabia, con dolor. El muchacho retrocedió asustado. El lobo se detuvo mirándolos. El desconocido se puso de pie lentamente. No hizo movimientos bruscos. Se acercó a un paso suave. El lobo gruñó, por reflejo, pero no atacó. Era más una defensa que un aviso. El desconocido respiró hondo y sin mover los labios, el muchacho sintió algo dentro de la cabeza, como un pensamiento que no era suyo, algo tranquilo. El muchacho se congeló y entonces ocurrió algo imposible. El lobo bajó la cabeza como si hubiera recibido ese mensaje. El muchacho sintió un escalofrío. El desconocido se agachó cerca del animal, puso una mano sobre la pata herida y en ese momento una luz suave, cálida salió de su palma. No un rayo, no una explosión, una calidez como amanecer. El lobo respiró, cerró los ojos, la sangre dejó de brotar, la tensión del cuerpo se aflojó. El muchacho miraba con la boca entreabierta sin poder hablar. Cuando el desconocido retiró la mano, el lobo apoyó la pata con más firmeza. No estaba curado como por magia de teatro, pero estaba mejor. Estaba estable, estaba en paz. El animal miró al desconocido con una calma extraña, casi humana. Luego miró al muchacho y el muchacho, sin saber por qué, sintió que el lobo le decía algo sin palabras, como una frase silenciosa. Luego el lobo se dio la vuelta y se perdió entre los árboles. El muchacho no se movió. ¿Cómo?, logró decir. El desconocido lo miró como si la pregunta fuera tierna. ¿Cómo qué? Eso, lo que hiciste, lo que le dijiste sin hablar. El desconocido se sentó otra vez en la piedra. No le dije nada, solo lo sentí. Pero yo lo escuché en mi cabeza, dijo el muchacho. El desconocido levantó las cejas como si eso le pareciera natural. Claro, dijo. Estabas escuchando. El muchacho se quedó callado. Yo no sé hacer eso, susurró. El desconocido lo miró con paciencia. ¿Seguro? El muchacho apretó los puños. Yo apenas puedo con mi vida. Apenas puedo con mi culpa. El desconocido respiró y su voz se volvió aún más suave. Te diré algo que casi nadie recuerda. La culpa es una forma de olvido. ¿Cómo así?, dijo el muchacho. Sí, te hace creer que eres solo tu error, dijo el desconocido. Y tú eres mucho más. El muchacho quiso reír, pero no le salió. El desconocido se puso de pie y miró el sendero que subía hacia una colina cercana. Ven, dijo, caminemos. Y caminaron, no como maestro y alumno, como dos caminantes en la misma noche. Mientras subían la colina, el muchacho notó algo. Los árboles parecían abrirse un poco cuando el desconocido pasaba. No se movían físicamente, pero la sensación era esa, como si el bosque reconociera su presencia. En un punto el desconocido se detuvo, puso una mano sobre el tronco de un árbol y cerró los ojos. El muchacho sintió un silencio distinto, un silencio que tenía información. Y entonces, sin darse cuenta, el muchacho tuvo
una imagen interna. Vio el derrumbe del camino, vio las aves volando antes, vio el viento cambiando. Vio que el bosque le había avisado, pero él no había confiado. Se le apretó la garganta. Yo lo sentí, dijo, con rabia contra sí mismo. Yo lo sentí y lo ignoré. El desconocido asintió. Esa es la primera forma en que los dones se cubren, dijo. Cuando sientes y te dicen que no sientas, cuando sabes y te dicen que estás imaginando. El muchacho tragó saliva. ¿Eso era un don? El desconocido lo miró. Escuchar la tierra, dijo, no es magia, es memoria. Siguieron caminando. A medida que avanzaban, el muchacho se dio cuenta de algo más extraño. El desconocido no necesitaba hablar mucho, pero cada vez que hablaba el mundo parecía acomodarse alrededor, como si su palabra fuera una piedra que cae en agua quieta y ordena las ondas. En una parte del camino encontraron a un venado joven, temblando. Estaba atrapado entre ramas. El muchacho se acercó, pero el animal se asustó y se agitó más, lastimándose. El desconocido levantó la mano. No tocó al venado, solo se quedó ahí, quieto. El muchacho sintió una presión suave en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto cálido. El venado se calmó. El muchacho lo miró sorprendido. ¿Qué hiciste? El desconocido respondió, no hice nada, solo dejé de tener prisa. Y entonces el muchacho entendió algo que nunca le habían enseñado. La calma también es un poder. La presencia también sana. El muchacho se agachó despacio, respirando como el desconocido. Puso las manos con cuidado sobre las ramas. Las soltó. El venado no huyó. Lo miró y en esos ojos el muchacho sintió un mensaje. Gracias. No una palabra, una vibración. El venado salió y se perdió entre la maleza. El muchacho se quedó inmóvil con la respiración suspendida. Yo lo sentí, dijo. Lo que quiso decir. El desconocido sonrió y esa sonrisa parecía un gran amanecer. Telepatía, dijo. No es invadir la mente, es compartir el corazón. El muchacho se pasó una mano por el rostro, estaba confundido, pero de una manera hermosa, como quien empieza a recordar un idioma olvidado. Caminando, el muchacho no pudo evitar preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? El desconocido lo miró de reojo. ¿Crees que te pasa a ti o crees que le pasa a todos y tú no lo notas? El muchacho abrió los ojos como si algo se encajara. Siguieron, y en el camino el desconocido le mostró cosas sin mostrarlas. Le hizo notar que el viento cambia cuando hay peligro, pero que la mayoría no lo oye porque está demasiado ocupado pensando. Le hizo notar que los animales se alteran cuando la gente vibra en miedo, pero que la gente cree que son brutos y no entiende que ellos sienten primero. Le hizo notar que la tierra responde a quien le mira con respeto, y le hizo notar algo aún más delicado, que el muchacho llevaba años leyendo emociones sin saberlo. En un tramo del sendero se cruzaron con un grupo de viajeros. El muchacho notó el rostro tenso de una mujer, el cansancio en sus hombros, el gesto duro de un hombre que parecía estar a punto de estallar. Sin querer, el muchacho sintió el miedo de esa mujer como si fuera suyo. Sintió la rabia del hombre como un fuego cerca. Sintió la vergüenza de un niño pequeño que caminaba con ellos mirando al suelo. El muchacho se detuvo abrumado. El desconocido se acercó y le habló bajito. Respira, dijo, no es tuyo. Me está entrando todo, murmuró el muchacho casi con lágrimas. Ese es otro don, dijo el desconocido, pero sin entrenamiento se vuelve dolor. El muchacho miró al grupo, no dijo nada, solo se quedó quieto, respirando, y algo raro ocurrió. La mujer lo miró por un instante y se le suavizó el rostro. El hombre bajó la mirada, el niño levantó la cabeza, como si la sola presencia del muchacho hubiera cambiado la atmósfera. El muchacho se asustó. Yo no hice nada.
El desconocido respondió: ¿eso crees? Siguieron caminando y el mundo se fue volviendo más grande, como si la noche se abriera para ellos, hasta que llegaron a una zona donde el bosque se volvía oscuro de una manera diferente. No era falta de luz, era densidad, como si el aire estuviera pesado. El desconocido se detuvo. Su rostro se volvió serio pero no asustado, y dijo: «Ahora viene la parte donde creerás que yo debo salvarte». El muchacho frunció el ceño, como sin entender. El desconocido miró al frente. Entre los árboles había una especie de sombra. No una criatura con forma, una sombra como de emoción acumulada, como un miedo antiguo. El muchacho sintió escalofríos, sintió la garganta apretada, sintió ganas de correr. «¿Qué es eso?», susurró. «Lo que la gente deja cuando olvida», dijo el desconocido. «Miedo sin procesar, rabia sin sanar, dolor convertido en barro». La sombra se movió lenta, como si oliera su presencia. No avanzaba rápido, pero estaba ahí. Y su sola existencia hacía que el cuerpo del muchacho se tensara. «¡Haz algo!», dijo el muchacho desesperado. «¡Haz algo!». El desconocido no se movió, y esa quietud fue lo que más asustó al muchacho. «¿Por qué no haces nada?», insistió con la voz temblorosa. El desconocido lo miró por fin, directo a los ojos. «Porque si lo hago yo», dijo, «seguirás creyendo que te falta algo». El muchacho sintió una rabia súbita. «¡Pero yo no puedo!». El desconocido se acercó un paso. Su voz no subió, pero se volvió más profunda, y dijo: «¿Y si sí?». El muchacho respiró agitado. La sombra parecía hacerse más densa. «Yo no sé», dijo, «yo no tengo eso que tú tienes». El desconocido inclinó la cabeza como si esa frase le doliera bonito. «Ahí está el verdadero apuro», dijo. «No el derrumbe, no la culpa, sino esto, que crees que no tienes». La sombra avanzó un poco y el muchacho retrocedió. El desconocido habló, pero no al muchacho, al aire. Dijo: «Recuerda». Y esa palabra resonó como un campanazo silencioso. El muchacho sintió un calor en el pecho, algo antiguo, algo familiar, como si una puerta se abriera adentro. Sin saber por qué, puso las manos frente a él, no como ataque, como gesto de protección, como quien detiene algo con amor. Y en ese instante sintió algo que no había sentido nunca: una corriente, no de fuerza bruta, una corriente de presencia, una certeza. La sombra se detuvo. El muchacho respiró y en vez de gritar, en vez de atacar, en vez de correr, hizo lo único que no sabía que podía hacer. Se quedó presente. Sintió el miedo en su cuerpo, lo miró por dentro y no lo rechazó. Y entonces, sin palabras, le habló a la sombra con el corazón: «No eres enemigo, eres dolor». El desconocido lo observaba sin intervenir. La sombra tembló, como si estuviera siendo vista por primera vez, y cuando algo es visto con verdad, a veces deja de necesitar ser monstruo. El muchacho dio un paso hacia la sombra, no para pelear, para comprender. Y allí ocurrió el milagro más raro. La sombra empezó a deshacerse, no como polvo, sino como niebla, como una emoción que al fin encuentra salida. El muchacho sintió lágrimas caer sin saber por qué. No era tristeza, era liberación. El aire se alivianó, el bosque volvió a respirar. El muchacho bajó las manos, agotado. Miró al desconocido como quien acaba de despertar de un sueño. «¿Qué fue eso?», preguntó con la voz rota. El desconocido se acercó y puso una mano en el hombro del muchacho. Su toque era cálido, como si tocara por dentro, y dijo: «Eso fue tu luz recordando cómo se usa». El muchacho tragó saliva. Yo pensé que tú...». «¿Que yo era el único?», terminó el desconocido. Se hizo un silencio largo, y en ese silencio el muchacho entendió de golpe todas las pequeñas cosas: la intuición, el bosque, el lobo,
el venado, las emociones ajenas, la calma que sanaba, la palabra que ordenaba. Todo estaba conectado, como piezas de un mismo mapa. El desconocido miró al cielo donde las estrellas parecían más cercanas. «Escúchame», dijo, y su voz sonó como una fogata en noche fría. «Nunca vine a enseñarte a hacer algo que no eras». El muchacho lo miró, con el corazón golpeándole. «Vine», continuó el desconocido, «a caminar contigo hasta que recordaras». El muchacho sintió el pecho lleno. ¿Recordar qué? El desconocido lo miró con una ternura inmensa, como si lo hubiera conocido desde antes de que existieran las aldeas y los nombres. Y entonces dijo la frase que cambió todo. «Tú eres igual que yo». El muchacho se quedó sin aire. «Tienes los mismos dones», dijo el desconocido, «la misma luz, la misma fuente». El muchacho quiso negar, pero no pudo, porque algo en su interior lo sabía. «Solo que tú», dijo el desconocido, «no lo sabías». El muchacho bajó la mirada temblando, no de miedo, de reconocimiento. «Entonces, ¿por qué me olvidé?», susurró. El desconocido sonrió apenas, y esa sonrisa parecía llevar siglos. «Porque ese era el juego», dijo. «Olvidar para que el recuerdo sea real». El muchacho levantó la cabeza y le preguntó al desconocido: «¿Y tú por qué no lo olvidaste?». El desconocido miró hacia el bosque como si escuchara algo que venía de lejos. «Yo también olvidé», dijo, «solo que recordé antes». El muchacho sintió una paz extraña, como si por primera vez su vida tuviera sentido. «¿Y ahora qué?», preguntó. El desconocido se levantó. Su figura se volvió por un instante más luminosa, pero no como explosión, como un amanecer que no se puede detener. Y le dijo: «Ahora camina». El muchacho lo miró confundido. «¿A dónde?», le respondió el desconocido. «A donde te duela, a donde te necesiten, a donde puedas llevar presencia, a donde puedas escuchar a la tierra, a donde puedas calmar al miedo, a donde puedas sanar». El muchacho sintió ganas de llorar otra vez. «¿Te vas?». El desconocido lo miró con una calma que parecía eterna. «¿Te das cuenta?», dijo el desconocido. «¿De qué?». «De que ya estás preguntando como si me necesitaras, y yo nunca quise eso». El muchacho se quedó quieto. El desconocido dio un paso atrás hacia la sombra del bosque. Su figura parecía mezclarse con la noche. «Cuando dudes», dijo, «no busques magia afuera». El muchacho abrió la boca para decir algo, pero el desconocido levantó una mano suave. «Respira», dijo, «escucha y recuerda». Y entonces se fue. No como alguien que desaparece con truco, se fue como se va el viento estando. El muchacho quedó solo en el claro, con el corazón encendido, con las manos tibias, con la sensación de que el mundo de pronto era más grande. Miró las palmas de sus manos como si por primera vez fueran un instrumento. Miró al bosque y sintió que el bosque lo miraba también, no con ojos, con presencia. Y sin pensar demasiado, sin dramatizar, hizo algo simple. Puso una mano sobre la tierra y sintió el pulso, un pulso lento, antiguo como corazón. La tierra estaba viva y él podía escucharla. Se levantó y caminó hacia la aldea, no con orgullo, con serenidad, no como salvador, como alguien que recuerda. Al llegar, el día ya estaba naciendo. Las casas se veían pequeñas, las personas cansadas, y en el aire aún estaba el juicio, la culpa, el peso. Pero el muchacho no entró a pelear contra eso, entró a respirar. Se acercó al lugar donde estaba el viejo enfermo. No prometió milagros, no pidió perdón con desesperación, solo se sentó cerca, puso las manos con respeto y dejó que su calma hablara. Sintió la tristeza de quienes estaban ahí, la vergüenza, el miedo, y por primera vez no se ahogó con eso.
lo sostuvo, como una luz sostiene la oscuridad sin pelearla. No sabemos qué pasó con el viejo, no en términos de final feliz de cuento simple, porque la vida no siempre hace eso, pero sí sabemos lo que pasó con el muchacho. Recuperó algo que había olvidado, y cuando un ser humano recupera su luz, el mundo cambia, aunque sea un poco, porque alguien que recuerda empieza a tocar la vida distinto, empieza a hablar distinto, a mirar distinto, a caminar distinto, empieza a entender que los dones no son para presumir, son para servir, son para cuidar, son para calmar, son para sanar. Y ahí, en ese punto, la historia se vuelve nuestra, porque tal vez tú no has caminado por bosques antiguos con seres misteriosos, tal vez no has visto sombras hechas de miedo tomando forma frente a ti, pero dime algo con honestidad, ¿no has sentido alguna vez que sabías algo antes de tener pruebas? ¿No has sentido alguna vez que el cuerpo te avisó y tú lo ignoraste? ¿No has sentido alguna vez que tu presencia calmó a alguien sin decir nada? ¿No has sentido alguna vez que un animal te miró como si te entendiera? ¿No has sentido alguna vez que una palabra tuya le cambió el día a alguien? ¿No has sentido alguna vez que hay algo en ti esperando ser recordado? Yo no vengo a decirte qué creer, solo vengo a dejarte esta posibilidad, como quien deja una semilla en la mano. Tal vez los dones no se perdieron, tal vez solo se cubrieron, y tal vez la vida, con sus errores, con sus derrumbes, con sus culpas, con sus dolores, no vino a castigarte. Vino a empujarte hacia el momento en que dejes de mirarte como pequeño, a empujarte hacia el momento en que recuerdes, porque lo más mágico de esta historia no es el ser místico, lo más mágico es que al final ese ser te mira a los ojos y te dice, tú eres igual que yo, solo que tú no lo sabías, y quizá, solo quizá, hoy estás empezando a saberlo.